2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, jóvenes y señoritas, bienvenidos. Pues hoy estaremos compartiendo las figuras literarias del pensamiento para cuarto de secundaria. Mi nombre, Lourdes Rosmérico Pacayo, del área de lenguaje y comunicación. Pues vamos. Nos introducimos a este tema con una poesía titulada Eres visible, de Jaime Sainz, ¿no? Permaneces todo el tiempo en el olor de las montañas cuando el sol se retira, y me parece escuchar tu respiración en la frescura de la sombra, como un adiós pensativo. De tu partida, que es como una lumbre, se condoleran estas claras imágenes. Por el viento de la tarde, mecidas aquí y a lo lejos, yo te acompaño con el rumor de las hojas. Miro por ti las cosas que amabas. El alba no borrará tu paso. Eres visible. Muy bien, pues es una poesía que tiene justamente el adorno que le da el autor, en este caso Jaime Sainz, todo cómo lo va embelleciendo cada palabra, cada tono que le da a esta poesía, ¿no es verdad? Entonces aquí, justamente en esta poesía, podemos ver muchas figuras literarias. Y como por ejemplo, ¿qué será visible? ¿Será una persona? ¿Será alguien que ya ha partido? Tal vez es un ser tan querido como podría ser una mascota o una persona. O sea, ahí ya vamos viendo cómo se va asemejando las comparaciones que va realizando el autor. Con esto pues nos introducimos al concepto de figuras literarias. Figuras literarias pues son recursos expresivos que utilizan los escritores para engalanar sus textos. ¿Qué es engalanar? Embellecer, darle sentido, énfasis a las expresiones utilizadas. Eso es figuras literarias. Pues en las figuras literarias tenemos tipos de figuras literarias, las cuales son 4. La primera, las figuras de dicción o fonológicas. La segunda, las figuras del pensamiento. La tercera, las figuras sintácticas o de construcción. La cuarta, las figuras semánticas o tropos. Vamos a ir detallando cada una de ellas muy poquito porque nos vamos a introducir más a una de ellas, a las figuras del pensamiento. Pues empezamos con las figuras de dicción o fonológicas, más que todo son las que afectan al sonido de las palabras, ¿no? Y las figuras del pensamiento son las que afectan al fondo de la idea de lo que se quiere decir, ¿no?, en el texto. Y las figuras sintácticas o de construcción, más que todo, afectan en el orden sintáctico, cómo está escrito las palabras. Y las figuras semánticas o tropos son las que afectan más en el significado de las palabras. Esos son los tipos de figuras literarias. Pero ahora, en esta oportunidad, nos vamos a enfocar más en las figuras del pensamiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues figuras del pensamiento está centrado en el significado de las palabras u oraciones, buscando llegar a una expresión particular del pensamiento. Y estas figuras del pensamiento se clasifican en 4, ¿no? La primera son las figuras del pensamiento pintorescas o descriptivas. La segunda son las figuras del pensamiento lógicas. La tercera son las figuras del pensamiento patéticas o de diálogo. Y la cuarta serían las figuras de dicción.
pues vamos a ir conociendo cada una de estas clases. Empezamos por la primera, que serían las figuras del pensamiento pintorescas o descriptivas. Pues ahí el nombre nos dice pintorescas o descriptivas, tiene que ver mucho con la descripción, ¿no? Entonces nos dice que presentan ideas o sentimientos con realce y originalidad. Entonces aquí podemos ir viendo lo que es la prosopografía. La prosopografía donde se va detallando exactamente, describiendo la persona, cómo es el ser humano, ¿ya? Tenemos un ejemplo justamente de Cervantes. Dice, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Es la forma como le va describiendo a la persona. Entonces, a eso se llama prosopografía. Ahora pasamos a lo que es la topografía. Pues tiene que ver mucho con lo que es la prosopografía, pero en este caso la topografía más que todo detalla y da las características del lugar, de un ambiente, ¿no? Entonces ahora vamos a dar un ejemplo también de un lugar que es Paraná, ¿no? ¿Y cómo lo va detallando? Pues vamos leyéndolo. El Paraná corre allí en el fondo de la inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebres el río. Desde la orilla, bordeadas de negros bosques de basalto, ascienden al bosque negro también, ¿no? Es la inmensidad de los árboles, de lo que es la selva, nos va haciendo conocer cómo está el lugar compuesto de tanto verduzco, ¿no? Entonces son ejemplos. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la segunda figura del pensamiento lógico. Aquí podemos ver más que todo estas figuras del pensamiento afectan al significado de las palabras, o sea, tiene que ver mucho con el significado de las palabras para realzar más que todo ese significado, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es la antítesis, ¿no? ¿Qué es la antítesis? Es la oposición o contraste entre dos ideas opuestas. Por eso mismo tenemos el ejemplo, se apagó el amor, se encendió el odio. ¿Cómo se puede ir viendo esa contraposición entre el amor y el odio? Dos palabras opuestas. Entonces ahí está la antítesis. Y lo mismo como Manuel lee cuando yo escribo. También leer y escribir, ¿no? A la vez. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Lo mismo, ¿no? Hay una antítesis entre el amor y el olvido. Es una figura del pensamiento lógico. Ahora pasamos a lo que es otra figura, que es el oxímoron, ¿ya? ¿Qué quiere decir oxímoron? Es la contradicción e incoherencia de dos términos contiguos, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar ejemplos donde se vayan contradiciendo nuevamente y haya algo de incoherencia en las palabras. Y aquí un claro ejemplo tengo de Francisco Quevedo, quien ha utilizado en sus escritos muchos ejemplos de oxímoron, ¿no? Y una de ellas es, el amor es hielo abrasador, ¿no? Es fuego helado. ¿Cómo puede ser el fuego helado si el fuego siempre es caliente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo una incoherencia y una contradicción a la vez, ¿no? Entonces, ahí está el oxímoron. Ahora vamos a pasar a lo que es la paradoja. ¿Qué será la paradoja?
pues aquí vamos viendo. Es algo que a primera vista parece ser falso, pero en realidad es cierto. Eso es una paradoja, ¿no? Y como ejemplo, pues podemos decir, yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía. Tenemos otro ejemplo. Al avaro las riquezas le hacen más pobre, ¿no? Es así como hemos ido viendo las figuras del pensamiento lógico. Ahora pasamos al tercero, figuras del pensamiento patéticas o de diálogo. Estas figuras, pues, más que todo buscan incidir en el destinatario, o sea, afectar al destinatario. Ahí está la ironía. ¿Qué será ironía? Consiste en formular un mensaje contrario al que se quiere expresar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay de Mafalda, lo que nos dice que la ironía de la tecnología, mientras nos acerca a las personas más lejanas, nos aleja de las personas más cercanas que tenemos. Es una ironía. Pues también vamos a ir viendo en esta figura del pensamiento patéticas o de diálogo a la interrogación, donde plantea una pregunta la que no espera respuesta. Ahí tenemos como ejemplo, ¿por qué este inquieto y abrasador deseo? He olvidado tu rostro, no recuerdo tus manos. ¿Cómo besaban tus labios? Son preguntas. Pues ahora vamos ya terminando con las figuras de dicción, que es la cuarta. Ahí podemos encontrar la metáfora. ¿Qué es metáfora? Consiste en otorgarle las cualidades de un objeto o concepto a otro, haciendo una comparación entre estos en sentido figurado para hacer más fácil su comprensión. Entonces aquí, por ejemplo, está el sol, es la linterna de la tierra. Es una comparación que se va realizando entre el sol y la linterna. Y dentro de estas figuras pues está la metáfora por semejanza, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que más que todo esto consiste en la comparación de dos cosas utilizando el verbo ser o estar, ¿no? Por ejemplo, sus cabellos de oro, ¿no? ¿Cómo se va comparando la semejanza, el color rubio con el oro? Esa es la metáfora por semejanza. Ahora pasamos a la metáfora por analogía, ¿ya? Nos dice que es aquella que designa acciones propias de humanos a seres inanimados o ausentes. Se denomina también personificación o prosopopeya, ¿no? Ejemplo, el agua se suelta el pelo en las cascadas. ¿Cómo se va haciendo una comparación, ¿no? Los cangrejos son de espuelas del mar. Lo mismo, se van haciendo una comparación. Con esto hemos terminado las 4 figuras del pensamiento. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Pues, jóvenes señoritas, no se olviden de consultar el texto del Ministerio de Educación y seguir trabajando. Será hasta otra oportunidad con mi persona. Nos vemos. Será hasta muy pronto. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.